Muy buenos días, un cordial saludo y un fuerte abrazo. Ya terminamos nuestro estudio de la primera carta de Pedro, pero quería tener unas, conclusiones o una serie de preguntas, porque es bueno siempre que terminamos un estudio, hacernos preguntas y confrontarnos con nuestra propia vida. Hay una estadística sobre la primera carta de Pedro, dice que es el 60º libro de la Biblia, que tiene 5 capítulos, 105 versículos, que tiene 4 preguntas, que tiene 96 versículos históricos, que tiene 3 versículos proféticos cumplidos y 10 versículos de profecías aún no cumplidas. Esa es la estadística. Pero la pregunta que yo quiero hacerle, y si usted toma apuntes ahí, lleva los apuntes, quiero que se la haga y también tome apuntes y las pueda responder. Si yo le pregunto a usted, ¿quién es Pedro? ¿O qué conoce de Pedro? Usted de pronto me contestaría, no, pues él se llamaba Simón y el Señor le cambió el nombre cuando le llamó como su discípulo, le puso Pedro. También es conocido como Simón Pedro, en algún momento de su vida lo llaman Simón Pedro, o solamente le dicen Pedro. Era un hombre que a veces hablaba sin pensar, sí, era rudo e imprudente, o impulsivo también puede decir usted. Dice, no es conocido porque negó 3 veces a Jesús, ¿sí? También en Hechos de los Apóstoles nos dice y relata que le costaba y harto, o sea, eso como uno dice a veces como que no me entra esa persona, tratar a los cristianos gentiles como iguales, ¿sí? Recuerden que los judíos siempre han sentido que son una superioridad sobre los gentiles, entonces a Pedro le costó eso. Miramos que Pablo también tuvo que exhortarlo por ese comportamiento. Usted va a decir, no, también es un pescador, ¿sí? Era pescador y ahora le conoce como pescador de hombres. Es un anciano, también es un anciano. Usted puede decir, no, también era un hombre casado. Tenía un hermano, Andrés, y su papá que se llamaba Juan, ¿sí? Me puede dar esos datos. ¿Qué más sabe Pedrito? No, que era el primero en contestar, ¿sí? Era un hombre que quería aprender, que siempre preguntaba. De hecho, cuando resucitó Jesús, las mujeres estuvieron ahí y le dicen, vaya y anuncien primeramente a Pedro que yo he resucitado. Recordemos allí cuando los discípulos no querían preguntarle, decían, Pedrito, pregúntenle al Señor, al Maestro, porque ¿qué hacemos? Y él levantaba la mano o preguntaba. Cuando le dice el Señor, bueno, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Pedro, ¿qué dice? El primero en contestar, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y más adelante cuando el Señor le dice que es necesario que él muera, dice Pedro, no, ni por más, yo voy a dar la vida por usted, ¿cierto? Es cuando el Señor le dice que él no lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. También miramos que después de que murió el Señor Jesucristo, dice la palabra que Pedro y sus demás se volvieron a pescar, ¿sí? O sea, como que han perdido el sentido, pero después de que el Señor lo restaura, Pedro empieza su ministerio, ¿cierto? Miramos que viene en el libro de los Hechos de los Apóstoles, más o menos hasta el capítulo 9, se habla de Pedro. Primeramente allí todas las conversiones, los bautismos, las sanidades de Pedro y sus discípulos, pero ahí está Pedro. Digamos que de ahí en adelante ya empieza a figurar, por algo decirlo así, pero se empieza a hablar de Pablo. Creo que Pedro se vuelve a mencionar en el capítulo 13, y pareciera que Pedro desaparece del mapa, por ahí nombrado en algunas epístolas, y finalmente lo último que sabemos de Pedro es sobre sus 2 cartas que escribió. Entonces le quedó una pregunta, entonces ¿qué hizo Pedro? ¿Se pensionó? ¿Se dedicó a descansar? No, la tradición también dice que él siguió predicando a los judíos, pero también predicando a gentiles. De hecho, nosotros conocemos mucho la historia de Pablo, y Pablo es el apóstol de los gentiles, pero el primero en bautizar un gentil fue Pedro. Ahí les dejo la tarea a cuál fue ese gentil que bautizó Pedro. Y después Pedro se desaparece y vuelve a aparecer, como les decía, en sus 2 cartas. Esto nos deja muchas enseñanzas. Entonces, si yo le pregunto a usted, Pedro, usted me podrá decir todo eso y de pronto tenga otras cosas por ahí que las pueda anotar. Pero ahora yo quiero hacer la pregunta es, ¿con qué personaje de estos o con cuáles de estas características nos identificamos nosotros? ¿O con cuál se identifica usted?
o con cuál le gustaría identificarse, o en cuál característica o en cuál aspecto de la vida de Pedro le gustaría a usted parecerse, ¿cierto? Hablemos de Simón. ¿Quién era Simón? Simón era un hombre del mundo, antes de que el Señor Jesucristo le llamara. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está usted todavía? ¿Está en el mundo o está con Dios? Viene después la mezcla de Simón-Pedro. Simón, nombre del mundo; Pedro, nombre que le dio Jesús. Entonces aquí mezclamos los dos, y es como el ejemplo que nosotros decimos por ahí siempre: es que tengo una patica en el mundo y otra patica en la iglesia. ¿Cómo está usted espiritualmente? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente usted como persona? ¿Sí él cree que ha entregado realmente su vida a Dios y que está haciendo el propósito? Vuelvo y repito, y siempre lo voy a repetir, no le estoy diciendo que si está metido de cabeza en una congregación, no, su vida espiritual, su entorno, ¿cómo está? ¿Sí? O lo ponemos en una balanza y como que todavía está medio mundo, ahí vamos, ahí estoy arrastrando, a veces bajo la manito de la cruz del Calvario, a veces me descuelgo de la cruz, pero ahí vamos, ¿cierto? O realmente ya es Pedro. Recuerde que Pedro, aun cuando tomó, también todavía seguía siendo ¿qué? Un hombre impulsivo. Recordemos qué hizo. Pedrito fue por cabeza y tocó solo la orejita, ¿cierto? Por toda oreja, como los toreros. Pero era un hombre impotente. ¿Cómo somos nosotros? Todavía nos cuesta trabajo. ¿En qué área de nuestra vida todavía patinamos? ¿En qué área con los demás? ¿Dónde estamos? ¿Cierto? O también negamos a Jesús. Usted dice, no, yo como Pedro no, si yo todos los días canto y alabo y digo que el Señor es mi pastor y que nada me faltará y que amo a Dios y todo, pero con nuestras actitudes, ¿todavía negamos a Jesús? Cuando se nos demanda una porción mayor espiritualmente, tiempo de lectura con la palabra, tiempo de adoración, tiempo de alabanza, tiempo de intimidad, ser testimonio, ahí como que patinamos, ¿cierto? Todavía como que negamos a Jesús, todavía hay, sí, Señor, hay cosas. Por eso le digo, ¿con cuál usted se identifica? O como Pedro, que le costaba aceptar a los gentiles. ¿Todavía hacemos excepción de personas nosotros? ¿O todavía hay personas que definitivamente, como dicen por ahí, no las paso? Son difíciles, aún hermanos en la congregación, ¿cierto? O sea que todavía hay gente que nos es difícil. ¿O somos pescadores? ¿Pescador de qué? ¿Pescador de oportunidades? ¿Pescador de hombres? ¿Pescador de víctimas? ¿De qué somos pescadores? ¿Realmente estamos llevando un evangelio? ¿Realmente nos preocupamos por comprender la palabra y por hacer que otros se acerquen, que otros la conozcan? ¿O somos piedra de tropiezo para otros? ¿O somos simplemente una red llena de huequitos que se lanza y no abarca nada? Hay que empezar a mirar. Anciano, miremos que creo que la mayoría, cuando se va acercando la edad final, cuando llegamos a ser ancianos, empezamos a tomar, o al transcurso de los años, empezamos a tomar más conciencia y a ser más pausados, más mesurados, a pensar mucho en lo que decimos, en lo que hacemos. Y hay ancianos que dan buenos consejos. Y la pregunta es, ¿usted cómo ve a los ancianos? ¿Cómo los trata? ¿Se preocupa por ellos? ¿Los respeta? ¿Los valora? ¿O simplemente son un viejo que está ahí estorbando? Hay que mirar, porque de eso se trata. También recuerda que Pedro era un hombre que ya sabía que iba a morir. Termina su primera carta de Pedro y sabe que le falta poco para morir. En medio de esa persecución, lo vamos a ver cuando hagamos la introducción a la segunda carta de Pedro. Entonces, miremos que hay cosas bonitas, hermosas. Y a veces decimos, no, este Pedro sí, habiendo caminado al lado del Señor. Pero por eso le digo, y quiero que haga la tarea. Esa es mi invitación en este hermoso y maravilloso día, que hagamos la tarea. Comparémonos con esos aspectos que le acabo. Tal vez usted tenga más y los pueda anotar ahí, y algún día que nos veamos le diga, mira, le faltó esto, yo tengo este. O no, definitivamente no. Nos vemos reflejados en Pedro. Esa es la tarea que quiero dejar en este hermoso día. Gracias
por este tiempo que me ha regalado y anhelando y deseando que el Señor le continúe bendiciendo grandemente en este hermoso, maravilloso día. Nuevamente, gracias.